Ya tenemos a nuestro primer invitado, ¿sí? Se trata de Julio Quintana, candidato a senador provincial por el Partido Política Obrera. ¿Cómo está, Julio? ¿Todo bien? ¿Cómo le va? Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a vos, che. Julio, comentanos, ¿cómo se palpita la campaña? ¿Cómo fue el tema del cierre de las candidaturas? Política Obrera es un partido y ustedes están yendo solos, no hicieron alianza con ningún otro frente, no conformaron un frente. ¿Es así? Sí, efectivamente, los compañeros de Política Obrera somos aquellos que hace 4 o 5 años, capaz que ustedes recuerdan, fuimos por divergencias políticas expulsados de nuestro partido, el Partido Obrero, a nivel nacional, con nuestro máximo dirigente, que es Jorge Altamira, fundador del Partido Obrero, etc. Nosotros, lógicamente, hemos defendido públicamente las posiciones siempre que hemos tenido. Y en este caso, ¿no es cierto?, en la medida que nos han expulsado para callar nuestra voz, nos hemos presentado y estamos en un proceso de reconstrucción defendiendo una línea histórica que en un momento representaba el Partido Obrero y que hoy en día, desde nuestro punto de vista, está totalmente cuestionada, que es fundamentalmente la defensa de una agenda de los trabajadores y también de la lucha por un gobierno de trabajadores, porque ustedes imagínense, hoy estamos en una situación muy interesante porque la elección de Salta, que se adelantó con respecto a las nacionales justamente para garantizar un marco de discusión provincializada, ha fracasado. Y ha fracasado porque la crisis nacional es tan aguda, el agotamiento del gobierno de Milei es tan prematuro, que se ha impuesto también como debate nacional, a la par de que las viejas alternativas políticas del país, el kirchnerismo, el macrismo, los gobernadores peronistas, en los cuales se incluye Sáenz, han jugado como un factor de sostenimiento de este gobierno que de todos modos ahora se derrumba. Y esto es lo que implica un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que ahora se ha clarificado que va a ser por 20.000 millones de dólares, pero que esos 20.000 millones de dólares van a ir en realidad en su mayoría para pagar los vencimientos de los vencimientos de la deuda con el propio Fondo Monetario Internacional. Es decir, el Fondo Monetario Internacional se le debía 45.000 millones de dólares, ahora se pide 20.000 para pagar buena parte de esos 45.000 millones de dólares y lo que quedan, lógicamente, son nuevos intereses, tanto en relación a lo que ya se pidió como al nuevo préstamo. Es la expresión de un agotamiento completo, lo mismo es el crecimiento del riesgo país y el superávit fiscal que ha generado el gobierno mediante un ajuste fenomenal contra la clase obrera ha fracasado para dar una salida al país, ya sea desde el punto de vista financiero y peor aún desde el punto de vista social, en donde la situación de los trabajadores, de las masas que viven de su trabajo, es totalmente ruinosa. Sáenz adelanta la elección, pero esto es lo que se va a discutir necesariamente porque hay una crisis de envergadura nacional y el conjunto de los bloques políticos necesariamente se van a tener que pronunciar por esto y por eso tenemos también una implosión del espacio libertario que uno diría, bueno, es la nueva fuerza, se debería presentar juntos, con una pujanza, etcétera, y por el contrario en la provincia lo tenemos dividido en la ciudad de Buenos Aires, en otra elección estratégica. Y el gobierno, que en un momento tenía la complicidad del Congreso, comienza a tener reveses estratégicos. El rechazo del pliego de los jueces de la Corte, ahora una comisión investigadora con una estafa descomunal con las criptomonedas que fue impulsada por el propio presidente Milei. Entonces vamos a un terreno de volatilidad. Ahora, dicho así, lo que no se escucha en esta elección y se va a escuchar en el próximo periodo, y menos hoy ni mañana donde tenemos un paro nacional, es si acá los trabajadores tenemos una voz propia con un planteo muy claro que comienza por revertir la situación de empobrecimiento mediante un salario igual al costo de la canasta familiar, hoy en día más o menos tasado en 2 millones de pesos, como mínimo. La restitución de las jubilaciones, un 82% móvil para las jubilaciones, las moratorias, y el reparto de las horas de trabajo. En Salta tenemos más de 9.000 puestos de trabajo perdidos en el último periodo por este seguidismo de Sáenz a las políticas de Milei. Es decir, que el discurso de que acá la minería daba trabajo, etcétera, se ha derrumbado por completo. Y por lo tanto necesitamos repartir las horas de trabajo sin afectar el salario para que de este modo los trabajadores seamos los que hoy en día tengamos una suerte de defensa en relación a una crisis descomunal que siempre ha sido pagada por nosotros. Esta es la agenda con la cual Política Obrera va a intervenir en el próximo periodo y la que hemos defendido históricamente cuando éramos, por ejemplo, compañeros del Partido Obrero y ahora lo hacemos como Política Obrera.
Bueno, fue un análisis bastante amplio, fuiste de lo macro a lo micro, me gustó mucho. ¿Y qué análisis podés darnos o decirnos respecto a lo que ocurre acá al frente en la legislatura, donde tenemos una Cámara de Senadores que tiene 1 o 2 senadores opositores, y de los 60 diputados también hay no más de 4 o 5 opositores? O sea, ¿por qué se da esta crisis de oposición, crees vos? Sí, en primer lugar, creo que hay que destacar que es interesante por un doble aspecto. En primer lugar, porque la legislatura, ya sea en el Senado o en la Cámara de Diputados, se convirtió en una caja de resonancia del gobernador, aún teniendo estos opositores. El problema también hay que verlo desde el punto de vista de que, por ejemplo, yo fui diputado del Partido Obrero. Nosotros hemos causado, siendo una minoría, es decir, que no es el problema estrictamente ser una minoría, hemos causado grandes crisis y batallas políticas contra el gobierno que han encauzado en una movilización obrera y popular en relación a una serie de proyectos, planteos, etcétera, y habría verdaderas crisis políticas, el problema de la vivienda, etcétera. Nosotros hoy en día queremos defender esa tradición, esa trayectoria, que desde nuestro punto de vista ha sido dejada de lado en la medida que el Partido Obrero se ha subordinado a otros partidos en el frente de izquierda y ha perdido esa raigambre. Es decir, que la lucha por el ingreso de una compañera obrera y socialista como Violeta Gil, que es una periodista, al igual que usted, es una trabajadora de prensa muy conocida también por la defensa de nuestras posiciones políticas en el último periodo, serviría para apalancar una lucha de los trabajadores por sus reivindicaciones y quebrar esta caja de resonancia, no tanto desde el punto de vista si hoy en día somos mayoría o no, sino si hay una voz que no se escucha y esa voz pone una agenda completamente distinta y pone en crisis la agenda del gobierno. Es decir, que es muy importante esta elección para dar un paso para que los trabajadores podamos tener una alternativa política propia que lógicamente en última instancia se tiene que traducir en una organización obrera, política, independiente del gobierno del Estado y que luche por su propio gobierno. Ese es nuestro objetivo estratégico. Y con respecto a la minería, ¿qué debería ocurrir con la minería? Recién mencionaste el empleo, mencionaste 9.000 puestos de trabajo, ¿dijiste? Sí, absolutamente, más de 1.600 puestos formales en blanco y particularmente se han perdido en la minería, porque el problema es que tenemos el negocio de la minería, como cualquier otro, el de los hidrocarburos, la explotación agraria en Salta, determinada en función de intereses empresariales y no de la población y los trabajadores menos aún. Pero la minería... los números que debería aportar la minería a todo este esquema deberían ser de empleo genuino en blanco, ¿verdad? Sí, efectivamente, de hecho son empleos formales la mayoría de ellos, pero se han derrumbado en el marco de la especulación internacional con el precio del litio, que ha caído de $80.000 a $12.000 en el último año, por ejemplo. Esto ha derrumbado la actividad en el último periodo y de todos modos hay otras formas de birlar lo que es el trabajo genuino para los trabajadores. Por ejemplo, la mayoría de los trabajadores que estaban en diferentes emprendimientos, bajo contratistas particularmente, no se respetaba el convenio minero, estaban bajo OCRA. Y después hasta otros tipo de convenios colectivos como, por ejemplo, comercios gastronómicos. Es decir, que en un trabajo de riesgo absolutamente alejado en la puna salteña, vos tenías el mismo convenio que tenías acá y con un régimen laboral que hacía lógicamente que no sea una diferencia sustancial. De todos modos, eso se ha barrido. Tenemos una fuerte caída del trabajo en la minería por este parate internacional y que ahora se va a agudizar en el próximo periodo y por lo tanto el problema de la minoría no es cuánto aporta, sino cómo se la desarrolla en función de otro interés social que es el de los trabajadores y la población, porque... Mira, esto es un tema interesante, lo quería meter acá. La principal diputada del gobierno de Sáenz para esta elección, o candidata, perdón, es Flavia Rolló. Fue ministra de Energía, etcétera. Y ha salido en un programa nacional haciendo un ataque feroz, por ejemplo, a los ambientalistas de Mendoza, diciendo que la minería no contamina, etcétera, y que todo es un problema de control, cosa que es absolutamente falso. Y lo que menos hay en el proceso de minería es una organización de este proceso en función de los intereses de las comunidades, de los trabajadores, etcétera. Y esto es lo que se tiene que discutir. Nosotros vamos a discutir la minería desde este punto de vista. Salario, trabajo y la función social determinada también por la intervención y el control de los trabajadores de las comunidades que están afectadas directamente por esta cuestión. Ok, la verdad que me encantó cómo arrancaste el análisis macro y micro que nos diste, pero tenemos que
terminar acá la nota, querido, porque el tiempo del aire es tirano. Pero nos gustaría poder tenerte nuevamente, ¿sí? Tanto a vos como a tu equipo. ¿Querés repetir, por favor, la lista, el número de la lista, las personas que te van a acompañar y cómo te vamos a ver en la pantalla cuando vayamos a votar? Por favor, bueno, en primer lugar agradecerles el espacio y desde ya Julio. dispuesto para cuando ustedes consideren. Nuestra lista es la lista de Política Obrera, número 189, está encabezada en la legislatura, es decir, en la Cámara de Diputados por la compañera Violeta Gil, en el caso del Senado por Capital voy yo, Julio Quintana, también van en el caso del Consejo Deliberante, nuestro compañero Diego Luna, estudiante universitario de la Juventud de Política Obrera, y en convencionales constituyentes también otro compañero de nuestra juventud, Miguel García. Muchísimas gracias, Genial, Julio. Al contrario, gracias a ustedes.